Gracias, presidente. Cada año es este inconveniente que se tiene con el proceso de transferencias y lamentablemente los funcionarios del Poder Ejecutivo siempre esperan a último momento para poder pedir ampliación o decir no pudimos hacer la transferencia. Y todos los que hemos estado en la gestión pública sabemos que los procesos de transferencia o los procesos de selección toman su tiempo y hay veces cuando el proceso va a una controversia o una consulta al órgano regulador, eso demora más. Entonces, siempre hemos hablado de los procesos de selección, siempre hemos hablado de los procesos de consulta y más aún de los procesos que hay posterior al otorgamiento de la buena pro, porque hay que esperar también un plazo prudente de que puedan presentar alguna otra observación el postor perdedor. Entonces, presidente, colegas congresistas, ya que estamos también en un periodo electoral y esperamos que estas gestiones que ya están a puertas de irse puedan hacer una labor eficiente en los procesos de ejecución de los proyectos de inversión, quiero presentar un texto alternativo, señor presidente, a los plazos para el proyecto de ley que se ha expuesto hace unos minutos, precisamente en el literal C del numeral 2.1, artículo 2, vencido el plazo a que se refiere el literal B, de haber saldos antes del 31 de mayo del 2018, el presidente del Consejo de Ministros expone ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República los saldos de cada pliego. Asimismo, en el literal A del numeral 2.2 del artículo 2, se autoriza hasta el 31 de mayo del 2018, debiéndose emitir el decreto supremo correspondiente dentro del plazo antes indicado. El literal B del numeral 2.2 del artículo 2, las propuestas del decreto supremo corresponden solo pueden ser presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 10 de mayo del 2018. Finalmente, señor presidente, quisiera pedir que se retire la propuesta del numeral 2.4. Considero que este pedido sea evaluado también en la representación nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Rosas. Bueno, presidente, colegas congresistas, efectivamente este proyecto de ley que nos envía el Ejecutivo es un proyecto que en la práctica nos está pidiendo una ampliación de plazos. Y esta ampliación de plazos es también pues por la dificultad, por la ineficiencia de gasto que se tiene. Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente ampliar y lo que habría que hacer es también que se pongan topes y fechas para el vencimiento de los plazos para los gastos. Si no, vamos a tener el mismo problema en otra oportunidad y creo que en esta oportunidad lo que hay que marcar es eso. Me coincido con la propuesta del congresista Roy en el sentido de que hay que poner un tope para este tipo de gastos, porque si no vamos a estar aplazando una y otra vez y vamos a estar también, se va a convertir en una especie de círculo vicioso en el cual ellos no gastan y nosotros estamos que aprobamos una y otra vez. Pero también este proyecto de ley, el 2647, propone extender estos plazos para la autorización de las transferencias de recursos del gobierno nacional a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, y que estos son financiados con recursos ordinarios, y también tenemos que ver los recursos por operaciones de crédito. Entonces, esta situación hace de que tengamos que tomar que son estas las razones para las modificaciones, y si este plazo están pidiendo también, como repito, hay que poner los plazos para los gastos y que no volvamos a ver este problema nuevamente acá. Las otras razones son las modificaciones también que se basan en que los ministerios han quedado con tiempos muy cortos en estos plazos y que anteriormente habían sido aprobados. Entonces, nosotros nuevamente decimos, los ministerios a los plazos que se dan, lo que tienen que mostrar es más eficiencia, más eficacia en el gasto, y que por lo tanto no pretendemos nuevamente
plantearnos este problema y estar nuevamente aplazando los plazos. O sea, exigimos eficiencia en el gasto. Quiero aprovechar, presidente, la oportunidad para también protestar por lo ocurrido esta mañana en los Pasos Perdidos. El congresista Arana ha sido abordado por ciudadanos venezolanos que no sé cómo han entrado en los Pasos Perdidos y sin embargo ahí de una manera insolente, esa es la palabra, y no pueden en el Congreso ciudadanos venezolanos venir a protestar y lo peor es coger a congresistas que tenemos una opinión diferente con respecto a la opinión que hay aquí en el Congreso, pero que es una opinión que se tiene que respetar y en esa opinión… Continúe, por favor. Estamos conjuntamente con el congresista Arana y no podemos permitir que ciudadanos, si bien tenemos lo más fraterno, lo más solidario con los ciudadanos venezolanos en el país, pero ellos no tienen ningún derecho de entrar al Congreso a estar vejando o a insultando a congresistas que no coincidimos con ellos. De ninguna manera no lo vamos a permitir y me parece que a quienes han hecho ingresar a estos ciudadanos se tenga que llamar la atención y de ninguna manera debemos permitir esa situación. Eso es lo que quiero, señor presidente. Gracias, congresista Rosas. Hay que respetar todas las posiciones finalmente que son democráticas. Entiendo que, no sé, voy a averiguar, entiendo que hay un grupo de parlamentarios venezolanos, pero voy a averiguar. No está en debate. Quien tiene la palabra es el congresista Lescano. Si quiere usted, congresista del Castillo, ¿le puede pedir la interrupción? Sí, congresista del Castillo. Sí, bueno, quería referirme a lo que ha señalado el congresista Rosas y lamentamos que haya habido ese incidente. No sé qué gente habrá sido, pero me imagino que se puede identificar y sancionar. Pero a propósito de la intrusión de venezolanos, quiero señalar lo siguiente. Anoche ha llegado un avión militar, un avión que ha sido fletado, trayendo 90 ciudadanos venezolanos. Y hoy día está llegando otro trayendo 120 más. Si Maduro no está invitado a la cumbre, ¿qué hacen esos tipos en el Perú? Se ha reconocido 3, 4 personalidades públicas, pero el resto, ¿qué cosas son? Matones, guardaespaldas, gente bullera que viene a crear problemas en la cumbre de las Américas. Esa es una prevención, señor presidente. Claro, el Perú es un país libre y acá pueden entrar y salir. No es como Venezuela, donde no dejan salir a las autoridades y donde impiden el ingreso cuando alguien va con una vocación democrática. Pero tenemos que estar atentos, no vaya a ser que esa turba, señor presidente. Pero culmine, congresista. Me ha dado interrupción a mí, la segunda para Luz Salgado, si lo permite. Pero quiero terminar, señor presidente, en que realmente este es un tema que nos tiene que llamar mucho la atención, porque esa famosa reunión Bamba llamada Cumbre de los Pueblos no es otra cosa sino provocar a los sectores democráticos para crear una situación de zozobra en el país. Estamos advertidos y tenemos que impedirlo. Muchas gracias. Congresista Lescano. Un ratito, señor congresista. Señor Morales, baje la voz. Quien tiene la palabra es el congresista Lescano. Baje la voz, tranquilícense, la palabra la tiene el congresista Lescano. Congresista Lescano. Piden otra interrupción al frente, señor. ¿Quién ha pedido la interrupción? Sí, me pide otra interrupción. Congresista Salgado. La congresista Ya, Salgado. solamente le voy a pedir que No, en la es que me materia de pidió la debate, para lo que hemos sido convocados, es el proyecto de ley del Ejecutivo que requiere de urgencia ampliar los plazos. Tiene la palabra la congresista Salgado por interrupción. Gracias, congresista Lescano. Gracias, presidente. Solamente para decir de que he tenido información por mi cargo de presidente de Comisión de Relaciones Exteriores de que sí estarían llegando 200 ciudadanos venezolanos supuestamente en condición de turistas. También han llegado un buen número de ciudadanos cubanos especialmente para esta cumbre, que no es para la cumbre de presidentes. Entonces, lo que nosotros les hemos advertido y lo he advertido a través de los medios de comunicación es de que el Perú es un país hospitalario, que si han llegado como turistas, que hagan turismo, pero lo que no podemos permitir es que malogren un evento que es
no solamente del gobierno, es un evento del Estado. Y nosotros debemos velar para que esto termine bien. No podemos permitir los laberintos ni las atrocidades que ocurren en Venezuela. Esto no es Venezuela, esto no es Cuba. Y así lo he dicho a través de los medios de comunicación, señor presidente. Y creo, bienvenidos, que hagan turismo, que vayan a Pachacama, que se vayan a Cusco, que se vayan a donde sea. Pero no pueden armar laberinto aquí. Gracias. A ver, ahora tiene la palabra, por favor. Por favor, estamos por excepción, ¿cómo no? Congresista Ceballos, disculpe. Congresista Ceballos. Esto Audio. no es Cuba. Acá tenemos cifras de un 40% de nutrición infantil, por si no lo sabe la colega que ha hablado antes. Y si hay acá congresistas que les gusta aplaudir al gobierno de Estados Unidos y se arrodillan, ¿no?, cuando habla el señor Trump, es responsabilidad de ellos. Pero si no les gusta que haya cumbres alternativas donde se discutan verdaderamente los problemas de América Latina y no le arrastremos el ala a presidentes corruptos como el de Honduras o el de Brasil o el de México, es el problema de esos congresistas. Pero no tienen ninguna autoridad moral, sobre todo por el pasado de esos congresistas que se han arrastrado frente a gobiernos dictatoriales a venir a criticar acá la cumbre de los pueblos. Congresista Lescano, si podemos volver a la materia convocada para el Pleno, por favor. Presidente, ya sobre el fondo del asunto del dictamen que nos presenta o del proyecto que nos presenta el Poder Ejecutivo, se trata de un asunto que tiene que ver con el presupuesto. Y el presupuesto aquí en el Perú se discute desde agosto hasta noviembre, largamente. Y ahí se establecen los plazos. Y lamentablemente, señor, esos plazos no se están cumpliendo. Por lo que se está incurriéndose, señor presidente, en indisciplina fiscal por parte del Ejecutivo. Como ya ha dicho el expositor del proyecto de ley, señor, los plazos ya se han ampliado mediante la ley 30.739 al mes de abril. Ahora se están ampliando por segunda vez a mayo. Lo cual demuestra, señor, que el gobierno está trabajando improvisadamente, sin respetar los lineamientos del presupuesto general de la República. Un gobierno puede tener problemas políticos, puede haber coyuntura difícil, pero los técnicos tienen que cumplir los plazos. Y acá se está disponiendo que se amplíen los plazos para las transferencias de recursos a los gobiernos regionales, a los gobiernos municipales, hasta el mes de mayo. Y señor, lo hacen para todos los ministerios, lo hacen para todos los ministerios, a pesar que el proyecto de ley en la exposición de motivos dice que el único que está pidiendo ampliación del plazo es el Ministerio de Vivienda. No hay otro ministerio más que esté reclamando ampliación de plazos. En todo caso, señor presidente, que se amplíe el plazo para el Ministerio de Vivienda, pero no de manera generalizada, porque el pedido, refiero, solo se basa en el requerimiento del Ministerio de Vivienda para ampliar los plazos correspondientes. Lo cual me parece, señor, inaudito, que un ministerio se pida ampliación de plazos y el pedido sea para todos los ministerios. ¿Qué quieren hacer con esos presupuestos? ¿A dónde los quieren derivar? ¿Para qué objetivos lo quieren hacer si su mandato de los alcaldes ya termina este año? Ya termina este año. Entonces necesitamos una explicación por parte del congresista Gilbert Violeta para ver por qué se está generalizando el pedido de ampliación de plazos si un solo ministerio lo está pidiendo. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la congresista Mercedes Arauz. Gracias, señor presidente. Es cierto, esta ley es simplemente una ampliación con respecto a la ley que ha sido mencionada y que se aprobó recientemente en el Congreso por un voto mayoritario de esta Asamblea. Esta ley y estos cambios de plazos suceden porque desde el año 2017 se establecieron plazos para estos cambios y se establecieron límites hasta marzo del año en curso presupuestal, del año presupuestal. Normalmente, en las gestiones anteriores, siempre esta facilidad para manejar cuando habían proyectos que se caían, cuando había una licitación que no se cumplía,
el Ejecutivo tenía la potestad de ajustarla, siempre de acuerdo a lo que es en aquel momento el SNIP y ahora es lo que es Invierte Perú. Hoy sí hay plazos, son los que se están planteando, son plazos nuevos, quizás retomando los plazos que fueron solicitados en la ley anterior, que fueron recortados a 15 días. Todo esto es un procedimiento lícito, válido. Hay plazos y montos. El monto que se está planteando es claramente 569 millones de soles y se redistribuyen entre ministerios como el Ministerio de Vivienda, que tiene una buena proporción, Ministerio de Transportes, que es más bien de decaída, reduce, MINSA y Minedu, que son los que algunos son aportes adicionales importantes. Entonces, teniendo plazos, teniendo sujeto a lo que es las normas Invierte PE. ¿Por qué el Ministerio de Economía y Finanzas solicita un plazo como ese? Para que los ministerios respectivos den las justificaciones de que si cumplen con requisitos claros y prudentes. ¿Qué requisitos? Si cubren brechas, si tienen todos los expedientes técnicos a puertas de ser ejecutados, porque si necesitamos que crezca la economía, necesitamos tener expedientes técnicos que estén listos para ser ejecutados y por lo tanto se moviliza la economía local, porque son básicamente para municipios y gobiernos regionales. No conozco cuáles son los proyectos en particular porque ese plazo es el que le va a dar la posibilidad a los sectores de seleccionar con los criterios que tiene Invierte PE, criterios técnicos, y con los criterios que maneje el MEF dentro de esa caracterización, que esos proyectos sean realmente proyectos aptos. Hubiera sido mejor tener la flexibilidad presupuestal, porque creo que un ejecutivo sin flexibilidad presupuestal tiene problemas, pero dado que la ley de presupuesto le marcó límites, este es un procedimiento legal y es un procedimiento que se hace a partir de las decisiones del Congreso. No hay nada ilegal, no hay ningún acto que pueda ser considerado una práctica, como alguna persona ha querido decir, una práctica de crimen organizado. Eso no, estos son procedimientos técnicos. Y por eso es que este Parlamento lo aprobó anteriormente y ahora, ante la solicitud, ve esto como una posibilidad para poder atender adecuadamente aquellos proyectos que son necesarios para seguir creciendo y para dar empleo en nuestras regiones y en nuestros municipios que necesitan de estos proyectos. Por eso creo que si bien nosotros no hemos revisado al detalle, no hemos sido informados directamente por el Ejecutivo de estos proyectos, al llegar al Parlamento vemos que son válidos y que le da continuidad a la gestión tanto de municipios como de gobiernos regionales y solicitamos que el Pleno lo apruebe. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Quintanilla. Gracias, señor presidente. Señor presidente, sobre este proyecto en debate, la sola presentación de este proyecto de ley para ampliar los plazos para producir las transferencias de los presupuestos de inversión de los niveles del gobierno central en favor de los gobiernos regionales y municipales es una demostración de que la ley de presupuesto que se aprobó y las leyes colaterales están fracasando en el país en ese aspecto. Nosotros en el debate, señor presidente, y en su oportunidad presentamos un proyecto de ley alternativo y que planteamos que no fuera el 75% de la inversión pública estuviera en manos del gobierno central a través de los ministerios y que solo el 12% y el 13% estuviera en manos de los gobiernos regionales y municipales. Esta demostración, señor presidente, de plazos tiene dos defectos. Uno, obliga a los representantes de los gobiernos regionales y municipales a hacer peregrinaciones cotidianas a la capital de la República para estar en la práctica, señor presidente, pidiendo por favor que se les transfiera la ejecución. Si se hubiese aprobado en forma responsable una propuesta como la que nosotros señalábamos, de que un porcentaje mayor del presupuesto de inversión vaya directamente a ser ejecutado por los gobiernos regionales y respectivamente a los gobiernos municipales, no estaríamos, señor presidente, ante el reconocimiento del fracaso.
La congresista Mercedes Arauz dice de que esto se puede tipificar o hay el peligro que algunos señalen de que esto es una especie de crimen organizado. Señor presidente, ¿no hemos visto estupefactos en el país cómo se dice que habrían sido manejados la distribución de los presupuestos y la aprobación del propio presupuesto general de la República? Eso se debe evitar, señor presidente, y se debe evitar para el futuro. Asumamos responsablemente la decisión de que la ejecución presupuestal del Estado en niveles de inversión estén por tercios, un tercio el gobierno nacional a través de los ministerios, otro tercio los gobiernos regionales y otro tercio los gobiernos municipales, señor presidente. Y esto evitaríamos esta suerte de peregrinación y que da lugar a lo que teme la congresista Mercedes Arauz, que esto se convierta en una suerte de toma y daca, una suerte de crimen organizado, una suerte de que lo que hemos visto en los videos de ingrata recordación en los últimos días, señor presidente. Señor presidente, y finalmente quiero referirme y solidarizarme con el congresista Marco Arana, rechazando esa agresión que ha sido víctima en la mañana. Y decirles al Congreso Nacional, la cumbre paralela no es ninguna cumbre de boicot a la cumbre oficial. La cumbre oficial tiene defectos de inicio y de partida, señor presidente. ¿Qué explicación le van a dar a sus pueblos los gobiernos que están en su gran mayoría, un buen porcentaje involucrados en actos de corrupción, señor presidente? Los presidentes se van a reunir para decir cómo se combate la corrupción en la cual ellos mismos están metidos y no han deslindado a plenitud, señor presidente. ¿Qué explicación nos puede dar la Cancillería peruana? Culmine, por favor. ¿Qué explicación nos puede dar la Cancillería y el gobierno peruano cuando con bombos y platillos decían que era un éxito de la Cancillería y el gobierno peruano la concurrencia del señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, a esta cumbre, ahora que ya no anuncia que no va a venir? Señor presidente, la cumbre tiene defectos de partida y no se le puede achacar, señor presidente, ninguno de los probables fracasos que esta cumbre oficial a la cumbre alternativa, de la cual todos los pueblos tenemos derecho por la condición de ciudadanos latinoamericanos y peruanos en particular a reunirnos y a discutir los temas desde nuestro punto de vista, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Marisol Espinosa. Gracias, señor presidente. Señor presidente, me solicita una interrupción al congresista Eloy Narváez. Concedida la interrupción al congresista Narváez. Gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas. Solamente para dejar claro, presidente, de que esta ampliación es porque nosotros no hemos sido generosos en la ley de presupuesto en cuanto a los plazos. Y por eso es lo que a cada rato vamos a estar esta gestión. En el futuro hay que corregir esto. Debemos dar facilidades para que las transferencias se hagan pues, durante todo el año. Y eso justamente es dejar gobernar. Esta vez necesitan esto, hay que ampliar y caso contrario vamos a tener todo el Perú acá en Lima reclamando, haciendo bulla. Gracias, presidente. Congresista Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, efectivamente, como ha señalado el congresista Eloy Narváez, una de las preocupaciones que planteamos en este pleno fue el tiempo inadecuado, que era el mes de marzo, para lo que significaba transferencias de presupuesto que tradicionalmente e históricamente en todos los presupuestos se hacía hasta los meses de junio. Sin embargo, esto ha generado, señor presidente, dos situaciones. Por un lado, que el Ejecutivo tenga que estar pidiendo autorización por ley para seguir haciendo las transferencias que les corresponden de los presupuestos a los gobiernos regionales y a las municipalidades. Y por otro lado, aparte del retraso, aparte de la demora, ha significado la paralización y la baja también, señor presidente, de activar la economía nacional. Por eso hoy más que nunca creemos dos temas importantes. Uno, por un lado, primero a la nueva administración, por su intermedio, señor presidente, señalarle que hay proyectos todavía del 2017, sobre todo escuelas en las que los niños ya deberían haber empezado las clases
y que no terminan las transferencias entre el 5, 10 y 15%. Creo que esta situación, señor presidente, no puede seguir esperando, sobre todo en la zona norte, en las zonas de Piura, en las zonas de Lambayeque, de Tumbes, Ancas y Trujillo, donde han sido afectados por el fenómeno del niño costero. Pero adicionalmente, significa también, señor presidente, que hay que cubrir brechas de los expedientes técnicos y que realmente se puedan agilizar. Hasta ahora, todas las obras del 2018, a pesar de que ya algunas habían llegado al Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía las está devolviendo a los respectivos ministerios, lo cual va a retrasar la activación no solamente de los proyectos, sino de la economía nacional. En segundo lugar, señor presidente, por su intermedio, pedir la ampliación de 45 días de la vigencia del decreto de emergencia, el decreto 014-2018, que prorroga el estado de emergencia nacional declarado en el departamento de Piura. Lo que sucede, señor presidente, que los agricultores fueron afectados por el fenómeno del niño costero, pero este fenómeno que perjudicó a más de 14.400 agricultores en la región Piura y dañó 32.000 hectáreas de cultivo, también se encuentra sin un solo recurso de financiamiento, al igual que las obras de reconstrucción. No se han hecho transferencias y si no se hacen transferencias no va a haber reconstrucción. En el caso concreto de los agricultores, señor presidente, sectores donde los... Minuto adicional. Gracias, presidente. Sectores donde los canales están destruidos, como el medio Piura, por ejemplo, Lágrimas de Curumuy y todas las zonas aledañas al canal de Curumuy, y además en la zona de Tambo Grande, los agricultores en este momento enfrentan la pérdida de la campaña anterior, el canal destruido y adicionalmente que no tienen los recursos suficientes para mejorar estos canales y están regando prácticamente con unas bolsas negras, por lo cual hay que también atenderlos y adicionalmente el tema del Banco Agrario, porque ellos se endeudaron con el agrobanco y en estos momentos les están amenazando con hipotecarles la tierra, que es su elemento, su herramienta, no solamente de trabajo, sino también de sustento de la vida de miles de familias de agricultores en las regiones afectadas por el fenómeno del niño. Señor presidente, pidiéndole que se pueda hacer esta exhortación al Poder Ejecutivo y sobre todo, señor presidente, no podemos colocar una fecha en marzo cuando históricamente los presupuestos se hacían hasta junio, pero adicionalmente dar oportunidad para que algunas personas señalen como si esto fuera criminalidad organizada, no teniendo nada que ver las transferencias de presupuesto, sobre todo del año 2017 y los inicios del 2018, cuando en realidad los pueblos en estos momentos, señor presidente, están paralizados porque no ha habido la transferencia de presupuestos adecuados. Muchísimas gracias. Gracias. Congresista Marisa Glave, tiene la palabra. Gracias, presidente. También en primer lugar solidarizarme con el congresista Marco Arana. Así, presidente, como se ha dicho acá, somos una democracia. Y precisamente como somos una democracia tenemos que exigir que acá lo que haya es debate y confrontación, pero no agresión, presidente. No se puede permitir de ninguna manera la agresión menos legitimada e impune. Y, presidente, tampoco se puede pretender anular la posibilidad de una cumbre que debate alternativamente. Puede no gustarles, sí, pues no les gusta. Así como a muchos de nosotros no nos gustan varios de los eventos que organizan varios de los que están acá, promoviendo y defendiendo el neoliberalismo, pero por eso no vamos a exigir que expulsen a las personas que traen. Y entonces hay que aprender a debatir, colegas, y debatir supone aceptar los puntos de vista de los otros, nos gusten o no nos gusten, presidente. Sobre el proyecto de ley que estamos debatiendo, ¿por qué nos preocupa? Hay una parlamentaria que ha dicho es perfectamente legal. Sí, presidente, es perfectamente legal. Así como fue perfectamente legal entregar el último día de la presidencia lotes de concesión para explotación petrolera, que varios estamos exigiendo que se deroguen porque así no se hace. Pero era legal, sí, era legal. Así como es legal hacer esto, presidente. Pero ¿qué cosa? Por supuesto, una interrupción a la señora. Tiene la interrupción con el Taraz.
Muchísimas gracias, señora congresista y señor presidente. Solo para aclarar, lo que se firmó, no se ha firmado ninguna concesión, no se ha firmado ningún contrato, para que no haya duda ni murmuración. Solo se da una autorización para negociar un posible contrato de exploración. O sea, no hay nada en concreto y no queremos espantar la inversión privada, simplemente que empezaría una exploración de 8 años donde habría probablemente 200 millones de inversión de riesgo nada más. No hay ningún contrato firmado, es una autorización para que dentro de un proceso habitual de autorizaciones que se pudiera empezar a negociar un contrato. No hay contrato firmado.